Todos, hola Cami, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Pau, bien, ¿y tú? Bien, bien, ¿Cómo todo va bien la por vida? aquí. Aquí estamos. Bueno, deseándole una bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Síganos en Libertarias-Chile. Y bueno, dejarlos invitados a ver todos nuestros programas, a darle like y super like, por supuesto. Eh, Así es. y así es. Y a todos los que les gustan las ideas de libertad, siguen los principios de la libertad y no les gusta el Estado en su vida, quieren gastar su dinero en lo que ustedes quieren y no pasárselo a Boric y que se lo gaste en él, este es tu partido. Entonces tú te metes ahí a amplip.cl, hay un formulario que puedes llenarlo y después nosotros tomamos contacto contigo para que puedas participar en toda nuestra variedad de actividades. Tenemos desde After Office, bueno, actividades con los distritos, club de lectura, también cursos como de formación, congresos, coloquios, ¿qué más? Trekking Trekking. tenemos. Así que ahí todos pueden participar los que están interesados. Bueno, cualquier persona también que quiera entrar, que apoye las ideas de la libertad y tenga ideas, todas las ideas son bienvenidas, así que las Así puertas es. están abiertas. También pueden, bueno, nos pueden seguir en nuestro Instagram, ahí tenemos merchandising también, y también en la tienda libertaria. Y bueno, también decirles que vamos a tener noticias, a ver si ya nos podemos conformar en el CERVEL como partido de información para que se puedan empezar a inscribir. Así que Así muchas es. gracias por estarnos acompañando un día más. Cami, ¿quieres presentar tú a nuestro invitado de hoy? ¿O lo No, presento dale yo? tu Pau, dale tu Pau. Bueno, hoy día tenemos un súper invitado. Es ingeniero civil, profesor, escritor y difusor de las ideas de la libertad, por supuesto. Tenemos con nosotros a Andrés Barrientos. ¿Qué pasa? Hola, hola, ¿qué tal están? Hola, buenas noches, bien por acá, esperándote. Teníamos muchas ganas hace tiempo de tenerte por aquí, así que nos había costado un poquito coordinar. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas, Muchas muchas gracias, gracias. Andrés. Bueno, empecemos al tiropo. Queremos saber quién es Andrés Barrientos y cómo se hace un rostro conocido en todo este tema de la batalla cultural y de las ideas de la libertad, por supuesto. O bueno, primero que todo, cuando hace esas preguntas, siempre yo parto con decir que una persona de carne y hueso, como a veces se suele olvidar. Y con eso, en términos de lucha de las ideas o batalla de las ideas, podemos remontarnos a eso del año 2008, 2007, más o menos, cuando en política universitaria me empecé a involucrar en, en temas asociados a ella, que no quería que hayan paralizaciones, que muchas veces eh, deterioraban la calidad de la educación y también de las formas en que se hacía el trabajo universitario. Entonces, ahí empecé a investigar a distintos autores. Conocí al profesor Gonzalo Rojas, quien es muy conocido en el mundo conservador, y él ayudó mucho a mi formación inicial, sobre todo con textos fundamentales, con leer a Michael Novak, con leer a Jaime Guzmán, etcétera. Y ahí empecé un proceso de desarrollo intelectual paralelo a mi actividad profesional o a mi carrera, en ámbito de la economía principalmente, donde cuando llegué a tomar un libro de Hayek por primera vez, fue el año 2012, eh, ahí me pegó como un zapatazo en la cabeza y ahí fue el momento donde dije, mira, hay muchas cosas que solemos omitir dentro del debate público, pero que son fundamentales para entenderlo y también para proponer
ideas que van en una dirección que es la correcta en el sentido de que es la más asociada a la naturaleza humana. No es una cosa de construir el humano, sino que todo lo contrario, es entender la vulnerabilidad del ser humano y en base a eso apoyar su libertad, bien entendida. Y bueno, con eso creamos una fundación con un amigo que se llama Javier Silva, creamos una fundación principalmente para llevar estas ideas desconocidas para el mundo de la contingencia pública en el sur de Chile, que soy de allá de Chiloé, y claro, nos presentamos como una idea innovadora. ¿Por qué? Porque estas ideas no estaban presentes en el sur de Chile. No existía prácticamente ningún think tank que llevase las ideas de la libertad a regiones. Estamos hablando antes de que exista otras instituciones como, no sé, Fundación para el Progreso, que ahora tiene sedes en Valdivia, en Concepción, o como hace un buen trabajo Fundación Piensa en Valparaíso. No, esto es previo. Cuando le decíamos nosotros, por favor, señores, libertad de desarrollo, vengan acá, traigan una persona a explicarle por qué un subsidio no va a solucionar el problema de la gente de Chiloé, un subsidio a la leña. Ese tipo de cosas fueron las que fueron activando una mirada alternativa a la realidad más allá de las típicas respuestas simplistas de los políticos de siempre. Y eso, a medida que fuimos avanzando, empezaron a acercársenos mucho más jóvenes, gente, empresarios, etcétera, a decir, oye, mira, ustedes están poniendo una semilla de temáticas que no se están hablando anteriormente y nosotros simplemente lo que buscamos hacer es llevar todo lo que aprendimos en nuestra experiencia profesional y formativa en los grandes centros de estudio y las conexiones internacionales y llevarlo a nivel local. Entonces, esa fue la novedad y empezamos a trabajar, a formar gente en principios de economía liberal, y en eso empezamos a involucrarnos en el debate público cada vez más, por supuesto, porque es lo que también demanda mucho interés en contraponer posiciones, y en este caso nos hicimos bastante populares por el hecho de no estar ni con uno ni con otro lado, sino que era criticar la política pública en sí, analizarla en su extensión completa y también revisar los alcances que podrían tener más allá de estos eslóganes de que vamos a darle subsidios a todos, vivienda a todos, salud a todos, con la plata del bolsillo de todos los contribuyentes. Entonces, esa fue, yo diría que una de las cosas que llevaron a que empecemos a hacer muchas más actividades, a relacionarnos con otros think tanks, a tener un impacto significativo con un presupuesto mínimo y con un equipo de voluntarios tremendo. O sea, al fin y al cabo, esa fue y ha sido la estrategia que adoptamos en Ciudad Austral. Y eso también posteriormente me ha llevado a tener que expresar algunas ideas en algunos libros y en artículos y columnas de opinión que hace ya bastante tiempo que no escribo. Ahora estoy más dedicado a investigación más profunda o escritos en libros, que demora más, pero creo que permite agrupar las ideas de mejor forma, expresarlas de mayor manera, y las columnas de opinión son de mucha contingencia y creo que en el tiempo he ido evolucionando a alejarme un poco de eso sin dejarlo de lado completamente, por supuesto. Ya haciendo unos reels ahí que nosotros vamos compartiendo, unos reels súper interesantes, como dices tú, que informativos, que han sido súper importantes. Y bueno, lo que tú dices, yo creo que la mayoría de la gente que estamos en esto lo estamos haciendo de forma voluntaria, exponiendo la idea de la libertad. Andrés, esta persona de carne y hueso, como dices tú, ¿tuviste alguna vez antes en tu familia o algo, alguna inclinación política o todo esto se dio? Yo siempre digo, la izquierda se pisa la cola, porque en el fondo con estos problemas que ellos generaban para que, por ejemplo, gente como tú pudiera estudiar tranquilo, hacen que gente que tiene como poder de crítica o interés se vaya interesando por ciertas cosas y al final hacen
ellos mismos crean gente contraria a su pensamiento. Entonces me gustaría saber si tú tenías alguna postura política antes de empezar con esto de las ideas de la libertad. Se nos quedó pegado, Andrés. Uf. Y sí, ahora te vemos. Sí, algo de mi familia alcancé a escuchar. Sí, ¿no alcanzaste a escuchar? Bueno, no, lo que te quería decir es que si tú tenías alguna inclinación política antes de empezar a conocer estas ideas de la libertad, y también te decía que la izquierda se pisaba un poco la cola porque con estos mismos problemas que ellos crean, hace que la gente se empiece a involucrar o empiece a odiar un poco estas formas de actuar que tienen ellos, y van haciendo que gente se vaya interesando por posiciones contrarias a las que tienen ellos. Sí, bueno, yo siempre he estado en un mundo familiar donde siempre se analiza la realidad de una manera crítica y nunca basado tampoco en dogmas. Así que eso, al menos desde que me formaron en casa, siempre me incentivaron a tener ese pensamiento propio y también no seguir como cordero a un pastor determinado. El único que sigo es el de arriba, a Dios, pero en ese sentido, esa visión, esa mirada inculcada desde casa, de ser crítico, de ver la evidencia, de contrastar ideas y tener opinión propia, siempre ha estado presente en mí. Por lo tanto, yo creo que esa ha sido la principal influencia de buscar también hacer un análisis más independiente. Obviamente uno siempre tiene inclinaciones o de repente apoya a uno que otra persona que quiere tomar una posición pública, que es quien considera uno más idóneo para el instante, el momento histórico, etcétera. Pero al menos eso es lo que a mí me gusta hacer, es reflexionar de manera independiente, libre y que, bueno, puede ser alguien muy cercano que yo tenga mucho aprecio y afecto, pero creo que sus ideas son incorrectas y se las voy a comentar, ya sea para que las mejore o simplemente para refutar lo que está diciendo, porque considero que no es verdad o que es incorrecto o que puede ser malo. Yo creo que eso al menos me ha caracterizado y me ha traído obviamente consecuencias en tanto a consecuencias políticas, consecuencias de todo tipo, que siempre pasa, sobre todo en procesos eleccionarios. A veces hasta Ah, laborales que uno... de Siempre. amigos, familiares, todo. De todo, de todo, de todo. Pero bueno, eso es lo bueno de ser libre. Al fin y al cabo, tienes un mundo para conocer, un mundo por descubrir, un mundo por inventar y bueno, hay que asumir también la responsabilidad de que si uno tiene una formación determinada o sabe algo más, tienes que compartirlo. Yo creo que eso es un deber moral también. Sí. Andrés, una consulta. ¿Tú has notado un cambio como cultural o de interés de las personas, no sé, quizás post-estallido, delincuencial, social, como lo quieran llamar, o hubo algún otro evento, o la gente sigue igual? Porque yo siento que ahora está mucho más involucrado, le interesa más que antes, pero quizás es solo una impresión mía nomás. No sé tú que difunden las ideas más como con tu fundación, si ves un mayor interés de las juventudes, de ver otras alternativas y no irse directamente a la izquierda, que es como lo típico que se ve. Sí, mira, si revisamos la historia, al menos la que tengo memoria, uno ve que desde el punto de vista de las instituciones que promueven ideas de la libertad, antes eran 5, 7 máximo, y hoy tenemos, ya no entran en los dedos de las manos, ya son muchas más. No vamos a juzgar si son eficaces, eficientes, etcétera, si cumplen su labor, eso es otro tema. Pero hay una proliferación de otros centros de ideas, de grupos, de movimientos, y eso es positivo. Lo considero positivo porque hay un impacto, al menos en términos cuantitativos, mayor.
respecto a la otra pregunta que decías, si es que hay un antes y un después de la insurrección, bueno, en el libro lo vimos venir, en mi ensayo que se llama La Constitución de la Vergüenza, ahí yo sostengo la idea de que comparten algunos otros autores también, como Villegas, como Magdalena Mervilá, de que no hubo un estallido social, no hubo un estallido delincuencial, porque primero, no hubo un estallido, no es que un día apareció la gente que estalló de rabia y se fue a la calle, no era social, porque si hubiese sido social estaríamos todos tomados de la mano, como fue la cadena báltica en los años cuando cuando estaba por caer la Unión Soviética y se tomaron todos de las manos para cruzar los 3 países bálticos y con banderas y todo feliz y contento en familia. Eso no pasó acá. Entonces tampoco lo considero social. Y delincuencial tampoco, porque no es que se hayan juntado un grupo de delincuentes y van a delinquir porque sí. Había una motivación política. Y esa motivación política es lo que invoca a hablar de una insurrección. Y una insurrección porque además tiene la connotación sumamente grave que era derrocar a un presidente democráticamente electo y ni siquiera instarlo a que haya podido gestar su principio más básico, que era el orden público, con las consecuencias que podía haber tenido y que todos sabemos muy bien. Entonces, ahí hay como un tema conceptual que me gusta siempre dejarlo bien claro, porque yo creo que el paso para un cambio en Chile va a ser que realmente hablemos de esa temática como lo que fue para que no vuelva a ocurrir, Sí, totalmente. porque según mi perspectiva están todas las condiciones dadas para que vuelva a ocurrir. Para que vuelva a ocurrir. ¿Por qué? No porque haya habido un cambio en las personas, sino que porque los que perpetraron ese ataque insurreccional están libres, Exacto. no hay ningún incentivo para que dejen de hacerlo, y la No, nómina pues, del Estado sigue igual. Y Y eh, ellos mismos han dicho, ¿no? Si pasa esto, nos están obligando a hacer otro estallido social, como dicen, sí, claro, claro, hay como una y, amenaza atrás. sin sí, ninguna consecuencia. claro, pero lo que dices, Camila, respecto a si ha habido un cambio, yo creo que efectivamente sí, y nos ha ayudado muchísimo las redes sociales, porque podríamos decir que las ideas asociadas a la sociedad libre y responsable, pero más doctrinariamente cercanas, por ejemplo, hablar de un Hayek, un Mises, un Rothbard, eso era impensado que se pueda escuchar, bueno, hasta el día de hoy. Yo no he escuchado a alguien que esté hablando o citando a un autor de ese tipo como inspiración para sus propuestas políticas en la televisión tradicional. El caso Milei en Argentina es un caso excepcional en estas materias, que en un discurso presidencial cite a Venegas Lynch, a Jesús Huerta de Soto, etcétera. Pero en Chile eso todavía no está ahí. Se nos quedó pegado de nuevo, Andrés. Bueno, le vamos a dar unos segunditos ahí para ver si puede retomar la conexión. ¿Qué te parece, Cami? A mí me parece perfecto que él pueda hacer una descripción tan como minuciosa de lo que fue el 18 de octubre, que es la insurrección. Está ahí muteada. Ahora sí, es que justo había un ruido, por eso lo voy. Sí, yo creo que es Terrible. muy Ahí importante, está. ahí Andrés, Ahí muy llegó. importante que aclares el concepto, porque al final uno sigue un discurso que Sin escucha, darse ¿cierto?, cuenta también. de un sector y como que uno se compra, digamos, sabiendo que no es así, pero como esto de que es estallido social y en realidad no, es una insurrección, que bueno, gente quizás se unió, digamos, de buena fe y Fueron por eso fue utilizados. quizás fueron utilizados completamente, etcétera, pero hubo una organización atrás, no fue espontáneo, fue todo preparado, o sea, fue totalmente una insurrección como tú comentas. Y Andrés, respecto, Andrés, sí, ¿está? Sí, eso, ahí estoy. Ah, volviendo un poco. Ahí está. Estás ahí porque nosotros te escuchamos. A veces se Sí, pega, sí, pero te sí. escuchamos bien. Eh, volviendo al tema de Milei, yo creo que, bueno, aparte de que él ha dado la batalla cultural con todo, con el tema de las ideas de la libertad, creo que el primer punto para poder entender la idea de la libertad
es hacerle entender a la gente que los impuestos son un robo y que todo lo que te está dando el Estado, en el fondo te quita 100 y te está devolviendo con suerte 20. Entonces me gustaría que entraras un poquito más en ese tema. Creo que es como el principio de poder entender las ideas de la libertad. Sí, yo creo que ahí hay una diferencia enorme entre lo que propone los sostenedores de la política pública, en este caso políticos tradicionales en Chile, en tanto a su concepción de lo que implica un Estado. Entonces, tenemos principalmente la masa de políticos de centro derecha. Hay excepciones, hay personas que son muy capaces, muy buenos, y muchos de los buenos se han ido del Congreso precisamente porque ya no pueden debatir o porque las condiciones no están para gestar buenas políticas. Y es esta concepción de que el Estado y su rol. Y no es un tema menor. Los que la tienen bien clara son los que proponen del Frente Amplio el Partido Comunista, que quieren que el Estado tome el rol de todo aspecto de la vida, no solo a nivel de estrategia económica, sino que también a estrategia de manejo de las familias, de incorporar al Estado en las relaciones internas de las casas, en la educación, principalmente para el adoctrinamiento, el lavado de cerebros, que esto tampoco es nuevo, esto los partidos comunistas Lo han hecho toda la vida, po. Meterse ahí en la educación y en el adoctrinamiento. ¿Aló? Ay, no sé si ahora yo estoy pegado. Yo estaba muteada. No, te decía que ellos vienen penetrando con las ideas a través de la cultura, de la educación, de la televisión, desde que se dieron cuenta de que, de que ya por la violencia no podían hacerlo. Andrés, sigue sí. nomás. Sí. Entonces, disculpen, esta concepción de que el Estado debe hacer todo lo posible por hacer prácticamente todo, pero con buena gestión, es una concepción muy errada y moral e inmoral, porque lo que haces es constreñir todos los aspectos de la libertad humana, que es uno de los grandes tesoros que tenemos como seres humanos. Y en ese sentido, eh, es muy importante que instancias como estas, instancias del tipo de las que hacen en el PELIV, etcétera, se multipliquen aún más, porque los políticos no van a cambiar su posición de interés si es que no tienen ciudadanos activos que se involucren en estas materias. Y esa concepción del Estado como que si yo soy de derecha o algo muy burdo, si soy de derechas, yo administro bien el Estado. Y eso es falso. No es un tema de Ojalá fuese administración. así. Y no, Fuese más no es un, fácil. claro, no es un tema de administración, es un tema de moralidad del Estado y de cuánto hay que hacer. Sí, es muy paradójico esto, porque se habla de que faltan soluciones para problemas y las soluciones a los problemas son creaciones de más ministerios. Somos uno de los países que tiene más ministerios de la OCDE, prácticamente estamos dentro de los top 10. Claro. Si bien No, y lo otro también es que uno ve que el presupuesto aumenta en educación, en salud, pero no se ve ninguna mejora. Entonces tú decís, bueno, estamos pagando impuestos por un servicio pésimo, que además yo tengo que ir a pagar a un privado, porque el público es tan malo que prefiero pagar adicional el privado, ¿cachai? Porque yo ya estoy pagando al público, pero prefiero pagar adicional el privado. Y aún así, ¿cachai? No se ve ninguna mejora. Claro, al final te sacan impuestos que se supone que son para darte una buena calidad de salud, una buena calidad de educación, y la gente además tiene que ir a pagar colegios particulares, porque convengamos que acá todos quieren cosas estatales, pero nadie quiere usarlas tampoco. Nadie las quiere usar porque son pésimas. ¿No? claro, Y la forma, solo para terminar de complementar a la Pau, y la forma para ellos, en vez de mejorar la educación pública, la salud y la salud,
digamos, como a nivel competitivo, que la gente prefiere ir a lo público en vez de pagar, ¿cachai? Como competir en el libre mercado, lo que ellos prefieren es, no, saquemos al privado porque nos pone el estándar muy alto, entonces, por eso la gente elige lo privado. No sé, es como muy loco, güey, no sé, como la solución es cortar al privado, en vez de, puta, mejoremos lo público, no. Es culpa del privado que yo sea malo, porque el estándar lo pone muy alto, no sé, porque esa parte no la dicen, obviamente. Sí, pero y eso que estamos hablando es algo que no venimos a inventar la rueda. Hayek lo escribió en Camino de Servidumbre, es como la socialdemocracia en el largo periodo converge al totalitarismo, y esa cuestión es algo muy interesante, y se va viendo también cómo este aumento del consenso de que Chile tiene que endeudarse más y gastar más, pareciera ser que tuviésemos unas finanzas como un barril sin fondo. Y eso lo que estamos haciendo es sacrificando generaciones futuras por bienestar presente que ni siquiera llega. Entonces tenemos un déficit de el hacer la política con realmente el costo de lo que implica es hacer la política, y además con que las prestaciones de los servicios mínimos que podría proveer el Estado, que está proveyendo, son de pésima calidad o están muy mal valorados, sobre todo en temas educacionales. Han destruido la educación pública, lo mismo que pasa con el sistema de salud privado, que desde mi punto de vista, y para cualquiera que lee un poco de economía, no tenemos un sistema de libre mercado en salud. Quizás podría ser que las aseguradoras tienen un esquema de mayor competencia, pero las ISAPRES no, vamos a decir que es un entorno competitivo. Entonces, hay una distorsión enorme en los conceptos también, desde que aprovecha mucho la izquierda. Entonces la izquierda dice, no, mira las ISAPRES, los privados, cómo lucran, cómo destruyen. Pero de partida tenemos que hablar de que eso no es libre mercado, eso es un proteccionismo, un capitalismo mercantilista. eh, do- No, vamos a anotarlo ahí porque iba justo a desarrollar la idea del libre mercado que nos importa muchísimo para que él pueda continuarla cuando se le despegue su internet. Claro, quizá el mercado de la ISAPRE no es como tan libre como él comenta, pero de todas maneras uno elige pagar una ISAPRE porque lo público es muy malo, ¿cachai? Es como ya la alternativa que tengo, porque en realidad entonces Claro, como que hablan mal de pero las ISAPRE, pero tampoco proponen algo mejor, es como eliminemos las ISAPRE y sigamos igual de mal. Y bueno, yo creo que por eso también salió el perdonazo de las ISAPRE, ¿es cierto? Porque el Estado dijeron igual que le está regulando esos mercados de una u otra forma. Ahí y es claro, protección de intereses finalmente, solo protegiendo intereses más que todo. le estaba desarrollando la idea del libre mercado para, nosotros estábamos tratando de seguirte la idea. Sí, no, claro que lo que decía es que al final en la mayoría de los problemas que han habido en Chile con empresas privadas han sido no por esquemas de libre mercado, han sido simplemente por eh, todos elementos de mercantilismo. El caso, por ejemplo, de este abogado que asesora a gente de derechas, de izquierdas y todo, y que tenía contactos por aquí y por allá. Es un mercantilismo. Oligarquías, tal como le llaman en Europa del Este, oligarcas. Oligarcas que tienen poder, crean sus negocios, forman o forjan ciertos oligopolios, se los protege el Estado, no dejan entrar más competencia, y así, y se va creando esto. Chile necesita más competencia, necesita aumentar su productividad, eso ya se ha medido, el Consejo Nacional para la Productividad ha generado una serie de propuestas para avanzar en esa materia, pero yo veo bien difícil el clima cultural para que hoy podamos avanzar en eso. De Pero hecho, cultural, ¿te refieres a la población o a la casta política que tenemos? yo diría que desde el punto de vista de los tomadores de decisión. Hoy no, hoy en su gran mayoría, digo, nunca generalizo por todos, pero en su gran mayoría tenemos legisladores que solo buscan sus intereses personales, no tienen ningún interés porque el sistema político tampoco lo da.
Imagínate que ahora tenemos financiamiento público de partidos políticos, es decir, si lo haces mal, no te castigan porque el Estado igual te va a pagar. Y si lo haces mal, me refiero a resultados, porque tú puedes tener resultados malos y no necesariamente tu público captivo te va a dejar de votar, porque puede ser el mal menor. Ahí ¿Se tienes entiende? un Boric con un 30% de aprobación con 2 años y medio de gestión. Sí, claro. Entonces, tenemos reformas políticas que se han hecho, nadie toma las consecuencias. Tenemos la ley de educación, que ha sido un desastre, esto de los sistemas locales de educación. En los pocos pilotos que se han hecho, un desastre, déficit tremendo, nadie hace nada, nadie lo revierte. Ni siquiera la gente de derechas, exministros y cosas por el estilo, que hablan y hablan de que, oh, que lo están haciendo mal. No revirtieron nada, absolutamente nada, ni una coma a los proyectos. Pasa lo mismo con los proyectos de decrecimiento, la descarbonización. Hoy, que miren que está afectando la economía, que estamos teniendo problemas de competitividad. No movieron ninguna coma, es más, fueron a firmar pactos en la COP24, COP25, a firmar pactos de que al 2045, si no me equivoco, está en el informe del Ministerio de Medio Ambiente, todos ustedes y todos los que nos están viendo tienen que dejar de usar auto a diésel. Pero qué locuras. Cuando todavía no tenemos ni siquiera los sistemas de almacenamiento a un precio barato. ¿Cómo esa arrogancia en la planificación de que vamos a llegar a tal punto si es que tú haces A? Eso es una mentira por donde quieras que lo veas. Y lo otro preocupante, que también es importante y quiero darle cierto énfasis, es que tenemos que ver contra quién estamos discutiendo. Porque a veces se ve que unos hablan en arábico y otros hablan en portugués y no se entiende nada lo que está hablando uno con el otro. ¿En qué sentido? Porque cuando están proponiendo una reforma de políticas, aquí no es hablar de eficiencia cuando tú discutes con la gente de la nueva izquierda. La nueva izquierda tiene preconcepciones del mundo que son totalmente distintas a las preconcepciones neoclásicas, podríamos decir. Y ellos creen en el decrecimiento. Ellos creen que sin crecer tú puedes ser feliz y puedes generar bienestar. Ellos tienen su concepción de bienestar. Por eso a todo hablan del buen vivir. Lo han escuchado, ¿no? Ven los letreros que dicen el buen vivir. Todas sus políticas, sus planes, dicen estamos juntos por el buen vivir. Ya, eso viene asociado a las políticas intervencionistas, por supuesto, porque el buen vivir lo da el Estado, y por otro lado, a que el buen vivir no necesariamente implica el crecimiento. ¿Sí? Vean ustedes cuando al comienzo, cuando obviamente iban a cambiar la constitución y todo, el crecimiento era un tema que no era no era tema y no interesaba. Y si ahora algo se habla de eso, son meros espejismos, porque al final no creen en eso, no lo van a buscar. Y lo que buscan es el decrecimiento. ¿Y el decrecimiento de qué manera? Por ejemplo, esta ley de 40 horas no busca mayor productividad, busca decrecer. Tienes el tema de los permisos especiales que buscan y presentan proyectos, permisos especiales por cumpleaños de crecimiento. Cuando en muchos trabajos, cuando tú estás de cumpleaños, te dan el día libre. Entonces, el tema es presentar proyectos que vayan en eso de ir constriñendo todo tipo de competitividad y el mercado laboral, etcétera. El tema de proyecto de ley para entregar licencia médica con todos los costes que tiene eso por dolor menstrual, que yo entiendo está bien que a las mujeres les den un espacio por todo eso, pero ya con licencias médicas por 3 días por dolores menstruales. Otra política de crecimiento. Tenemos gobierno presenta propuestas para regularizar las parcelaciones rurales. Otro nicho, sobre todo en parcelas que son del sur de Chile, etcétera, donde hay un mercado bien interesante. También la ley Lafkenche de crecimiento, que es entrega de concesiones marítimas a pueblos indígenas principalmente en las costas. ¿Para qué? Para que no entre la industria del salmón, la industria de los choritos, etcétera. Menos competitividad, menos empleo, decrecimiento de nuevo. Tenemos los retiros, otra política de decrecimiento. Aumento del sueldo mínimo. Recordemos, la CUT pide 630.000 para sueldo mínimo.
más decrecimiento. Está todo demostrado, pero el decrecimiento es el leitmotiv de todas estas personas. La permisología que le llaman, que al fin y al cabo es trámite burocrático. Dicen que van a presentar un proyecto, llevan 3 años hablando de eso, de ese tema se habla hace 10 años. La oficina que había creado el gobierno anterior para agilizar los permisos y tengan una ventanilla única de grandes proyectos de inversión fue paralizado, pausado, está trabajando a media máquina hoy. Y estas altas burocracias de consejos de ministros lo que hacen es ir vetando y vetando proyectos que son proyectos de inversión que dan empleo, trabajo, desarrollo a comunidades y así se sigue. Entonces vamos viendo que hay un esquema tremendo todos los días de proyectos que van por el decrecimiento. Estas consultas virtuales que llegan del Congreso para regularizar no sé qué cosa, para obligar a que la gente use un perfume en el auto, para obligar que la gente tenga que grabar las patentes en el auto, puro Control. decrecimiento. Entonces, y control. Y volviendo a la pregunta, antes de extenderme ya más, volviendo a la pregunta que hacía Camila al inicio respecto a si es que hay un cambio, y efectivamente sí hay un cambio, yo creo también, que hay un cambio que la gente dice, oye, ya basta de tanta estupidez, basta, porque es como tanto el nivel de anormalidad que cuando un país está bien, nadie se interesa por la política, Exacto. porque al fin y al cabo cada uno está desarrollando sus proyectos de vida, ve que la cosa funciona por allá y mientras no me molesten, ok. Me quedo tranquilo. Entonces, lo que está ocurriendo hoy es que ante tanta estupidez, entre gente que se percibe perro, gato, entre que hay que bajar las banderas chilenas, de que hay que cambiarlas por otras, de que, etcétera, la gente dice, oye, ya basta con esto, de que Carabineros tiene que tener un logo del arco iris, ya cuando la gente se está muriendo de hambre, cuáles son las prioridades. Entonces ahí la gente empieza realmente como a reaccionar y yo veo que sí, efectivamente hay como un cambio. Pero ¿sabes qué me produce con esos cambios esta mirada como un poco de atrás? Es que veo que estamos dando las condiciones para una solución autoritaria. Y eso a mí me produce preocupación. Preocupación porque tú puedes tener autoritarismos que sean afines a las derechas o afines a la izquierda, pero al fin y al cabo también hay una agresión a los esquemas de libertades personales. Y en Chile estamos dando las condiciones para que venga un autoritarismo del color que sea. Y es preocupante. Tenemos sistemas de vigilancia fuerte. Tuvimos políticas el año 2020, 2021 y 2022 de restricciones a las libertades fundamentales constitucionales potentes. Y cómo, yo me imagino cómo sería, si estamos en una democracia liberal, se supone, cómo sería si tuviésemos una solución autoritaria. Recordemos que el Frente Amplio proponía cortocircuito de la economía el año 2020 y lo decían así, acusaron a un ministro que restringía todo, pero acusaron porque no era más restrictivo. Es una cuestión de loco. Y eso pasó aquí. Nosotros pasamos hay que hacer mucha memoria de esto y yo creo que falta mucha investigación aún, sobre todo en Chile. En Estados Unidos están sometiendo a juicios en el Senado y en el comité de expertos de la mesa COVID a Dr. Fauci, que era como el dios, el gurú de las políticas públicas para las medidas sanitarias y están cuestionando severamente todas las medidas. Y en Chile no pasa nada. En Chile no pasa nada. Entonces ahí la pregunta que viene es ¿qué tiene que pasar para que cambien las cosas en este sentido en Chile? Y yo por eso digo que veo con preocupación la arquitectura autoritaria que se está armando. Cámaras, rastreo, cuentas, estudios de monedas de banca central, segunda fase que lleva el Banco Central chileno, el secreto bancario, que son cosas que casi a nadie interesa, pero... ahí siento, solo para aportar un poquito del COVID, que ahí uno ve que con el miedo la gente aceptó o cedió su libertad total sin cuestionamiento.
usando el miedo, que en ese momento fue un virus, o sea, perdón, ¿qué fue? Perdón, es que El No, SARS-CoV. fue no lo nombres fue un mucho virus. porque si no te van a bajar el canal. Sí. En ese momento fue eso, pero ahora puede ser el tema de la delincuencia. O sea, al final puedes usar cualquier tópico, digamos, para establecer el miedo y la gente cede su libertad sin mayor cuestionamiento. Y creo que eso es lo que no debemos permitir, no Es que nosotros cortar nuestra libertad. ahí yo siento que igual hay otra cosa, porque, bueno, por un lado había gente que sí, que realmente tenía miedo, y hay otra gente que era cómodo, o sea, no ir al colegio, no ir a trabajar, Exacto. trabajar desde la casa, encima te estaban dando bonos, entonces te estaban dando todo ese asistencialismo que nos gusta tanto en Latinoamérica. Entonces, yo creo que habían varias cosas. Ahora, Andrés, te quiero hacer una pregunta, no sé si me voy a desviar del tema o no, pero si todos sabemos que los políticos quieren poder y quieren lucas y todo eso. Si ellos, en vez de hacer decrecer el país, como decías tú, con sus leyes, de forma, bueno, en lo que es la vida y también en lo económico, si hicieran que los países les fuera mejor, a ellos también les iría mejor, ¿o no? Entonces no entiendo por qué este afán como de hacerle mal a la gente para ellos estar mejor, cuando yo creo que si a Chile le va bien, a la gente le va bien, a ellos también les va bien. Yo creo que eso es lo que uno pensaría, cualquier persona racional pensaría. Pero el problema es que muchas de las personas que se involucran en el poder, lo que les gusta no es solo el enriquecerse, sino que es el poder. Y cuando tienes más poder, cuando tú tienes más control sobre los demás, cuando tienes una relación de dependencia con los demás. Entonces ahí yo creo que hay un problema estructural eh, en- y moral en quienes se involucran en la cosa pública. Y el problema es que está tan deteriorado el sistema político en Chile que hay cada día menos incentivos para poder involucrarse dentro. Quizás más de fuera sí los hay. Hay más libertad, hay más tecnología, etcétera, en estas temáticas. Pero cuando me refiero a más libertad es porque tú puedes tener una cuenta de YouTube, puedes tener Twitter, aunque te censuren en Instagram, etcétera. Pero a lo que voy es que es esa relación de dependencia y la falta de incentivos también para que los mejores ingresen al sistema político. Y eso yo creo que viene a la baja hace bastante tiempo. Independiente del sistema de partidos y todo eso, que es una discusión ya aparte, pero yo te diría que es un problema moral y en este sentido de la relación del poder y la dependencia, y en otro término de la concepción de lo que es el Estado. Y esto iríamos como ya las bases filosóficas de que el Estado tiene que ser el gobierno limitado. Y eso es una Sí, visión. Hay gente bueno, que cree que el gobierno no tiene que ser limitado y tenemos intelectuales de centro derecha que hablan de que hablar del gobierno limitado es algo neoliberal, anticuado y que tenemos que volver prácticamente a la tercera vía, un bueno, neoportalismo, una cosa así. yo lo había Muy anotado errado, por aquí cierto. para preguntarte porque hay mucha gente que bueno, pone de ejemplo a los países nórdicos, eh, que ellos dicen que tienen unos estados fuertes y por eso pueden tener estos estados de bienestar. Y al parecer la gente cree que tener estados fuertes es tener estados grandes, que no es lo mismo, ¿verdad? Absolutamente. Un Estado fuerte podríamos concebirlo de distintas maneras. Para mí me gustaría decir que si hay un Estado fuerte simplemente es que se cumple la ley. Se cumple la ley, hay igualdad ante la ley y las reglas del juego. No estás haciendo reformas tributarias cada 2 años, no estás votando presidentes cada un año, no estás enjuiciando, hay protección al sistema financiero, hay una moneda estable, una inflación controlada. Esos son estados fuertes, donde las reglas del juego se cumplen, donde los contratos se cumplen, donde si tú caminas por la calle no tienes el riesgo de que te anden eh, haciendo un lanzazo con el teléfono,
donde si andas en la calle dejas tu bicicleta en el patio, no te la van a robar, etcétera. Que se cumpla la ley y el Estado. Hoy no tenemos ni cumplimiento de la ley completo, ni tenemos seguridad. Llamas por teléfono al 133, están colapsados los carabineros, no te contesta nadie. Y es más, hay un dato, no sé, yo llamé mucho al 133 durante la pandemia por distintos temas, delincuencia y cosas por el estilo. Pero las grabaciones hablaban de que uno se vaya para la casa y que se cuide del COVID. Y te ponían una grabación, yo lo grabé, de hecho, porque ya era muy cómico. Estuve esperando 15 minutos a que me atiendan, porque había visto un robo. 15 minutos a que me atiendan y me daban recomendaciones de que me vaya para la casa y que use mascarilla el año 2021, fines de 2021. Una locura. Entonces nos olvidamos súper fácil de esas cosas y vemos hoy que eso lleva a un estado fallido. Aunque estemos aún en Chile en indicadores más elevados sobre Latinoamérica en general, en muchos. Claro. O sea, podría estar peor, pero... Sí, pero es que... Pero bien, tampoco estamos. Pero estamos con el vuelito de los 30 años. Y Exacto. De la arquitectura creada el año 75 por los Chicago Boys. Esa es una realidad. Y lo interesante y preocupante también es el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que señaló que ya la deuda se va a ir estabilizando si es que se hacen políticas prudentes, cerca del 45% del PIB, para un estado chico, para un país que no es un país tan importante dentro del punto de vista del PIB a nivel global. Y ya proyectan que si seguimos en condiciones como las actuales, de que la deuda fiscal de Chile el año 2040 va a ser de un 67%, y si todo sigue en las condiciones iguales como ahora, el año 2073, es decir, lo que van a vivir sus hijos, sus nietos, va a ser de 138%, ni que fuéramos Japón, con esa capacidad industrial tremenda que tiene y con un país que ya no crece, además. Entonces, vemos en Chile con buenos ojos a países que ya no crecen. Europa, vean, el sistema productivo está dañadísimo, la industrialización ha bajado totalmente, la mayoría de las empresas se han ido a producir a China, tienen una tasa de paro altísima en jóvenes, no se está innovando. Todo se está yendo a la industria de la innovación, a las grandes tecnológicas que son de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y un polo de desarrollo está surgiendo en la India y en todas las regiones costeras de China. Entonces, ver a Europa, un continente que está apagándose como un modelo. Yo me hago esa pregunta. Entonces, eso es muy preocupante. Y lo otro es que lo que se ve en el PIB de Chile es que hemos quebrado la tendencia hacia la convergencia con los países ricos. Y ese es un estudio que sacó Libertad de Desarrollo. Y para los que nos ven y que no saben de estas materias, los estudios de convergencia se ven en relación a cómo es el desempeño y del crecimiento económico, tanto en los países o en las regiones, para verlo intra o entre países. ¿Ya? Intrapaís, que es decir, entre las regiones, los gobiernos locales, si es que hay datos, o a nivel de países. Entonces, hay variada literatura acerca de los estudios de crecimiento, basados primero en el modelo de Solow, y que la teoría dice que los países, mientras más pobres son, tienden a crecer más rápido que los países más ricos que ya llegan a cierto umbral. Y esos países más ricos van convergiendo hacia un nivel de riqueza importante. Entonces los países más pobres tienen todo un potencial de crecimiento mucho más rápido y acelerado para poder ir convergiendo en esa tendencia. ¿Y qué pasó con el caso chileno? Y el caso chileno es bien interesante porque hace 10 años ya Chile ha salido de esa tendencia hacia la convergencia. Es decir, no alcanzamos a ser ni un país rico en términos económicos,
y ya nos alejamos de la tendencia hacia los países promedio de la OCDE. Entonces, y creciendo bajo, no estamos generando ni mejores ingresos, solo artificial a través de estos decretos y mayor endeudamiento público. Y la brecha que estamos teniendo hoy en Chile, estamos llegando a que, si no me equivoco, era, claro, el PIB per cápita de Chile de 15.000, el promedio de los países son 40.000, siendo Australia y Canadá los que tienen 50.000 per cápita. Y esto haría que, por ejemplo, si Chile con un crecimiento de 7,5 podría cerrar la brecha en 12 años. Pero sin embargo, si crecemos a 2%, la brecha la vamos a cerrar en 50. Entonces, Sí, es impresionante. Es impresionante este nivel y esto lo anuncio por acá, estamos viendo algunos datos preliminares de que esa tendencia también se está dando a nivel regional. Es decir, en Chile las regiones iban convergiendo con una tendencia desde el año 60 y esto se vuelve a quebrar, se quiebra, perdón, al final y ahora ya no tenemos una tendencia a la convergencia. Entonces todos pierden. exacto. Todos pierden. Y nadie hace nada para revertir esta situación. De hecho, yo fui a una conferencia del ministro Marcel, si no me equivoco, el 2022, y él decía que podíamos crecer a cerca de creo que 2,8%, si no me equivoco, más si es que implementásemos políticas verdes. Entonces su motivación era implementar políticas verdes para crecer más. No hablar de productividad, sino que políticas verdes, que es créditos verdes, deuda para implementar un mercado artificial verde, para descarbonización y cumplir las metas que mandata Naciones Unidas y países que realmente ya no están creciendo. O sea, ya venía delirando de antes, venía delirando de ese año atrás. Oye, Bueno, esperemos Andrés, que las políticas de Milei puedan, bueno, de Milei puedan sacar a Argentina de la pobreza en que está sumida y bueno, Uruguay todavía se sigue manteniendo un poco estable económicamente. El resto de los países están todos intervenidos. Oye, Andrés, una consulta. ¿Se ve luz al final de este túnel? Para ir cerrando, Brevemente, porque para ir cerrando, porque... Sí, pues ya nos pasamos ya. Andrés nos había dado unos minutitos menos, pero nosotros ya nos pasamos. Sí, mira, yo creo que siempre hay luces de esperanza, siempre hay luces de esperanza en que hay más personas que entregan perspectivas, análisis, propuestas que antes. Antes era solo un grupo de élite que entregaba un par de propuestas y eran como las tablas de la ley. Hoy se les cuestiona, hoy se ponen al pizarrón, hoy grabas un video y haces una crítica constructiva a las políticas que se presentan. Entonces yo creo que sí, hay luz de esperanza porque hay más gente lúcida que está presentando ideas en distintos canales, en distintas plataformas, perspectivas. Tenemos un mundo más abierto y eso permite también ver política comparada, ver cuáles son las políticas adecuadas que han hecho ciertos países para salir de la bruma, para salir del escenario de deterioro. Y bueno, tenemos distintas idiosincrasias, pero yo creo que Chile tiene que mirar mucho más a países que de la órbita soviética, que eran pobrísimos, han tenido un crecimiento económico tremendo, formidable, lideran los rankings de competitividad tributaria, como es Lituania, Estonia, Latvia, que han hecho reformas tremendas, tienen mayor PIB per cápita que Chile, antes eran países que eran como Bolivia, a ese nivel, y lo han hecho en 30, 40 años, con buenas políticas, donde la izquierda cree al menos en la competitividad y en el mercado, y las centro derechas o derechas, como le quieran llamar, también. Entonces hay un consenso mínimo, por lo menos, de la evidencia de lo que hay que hacer bien. Y eso yo creo que es lo que tenemos que
avanzar y seguir promoviendo y develando estas cosas. Lo que ha pasado en Polonia, países que son potencias hoy. El caso estonio es formidable porque ella está por pasar en PIB per cápita a España y a Portugal. Imperios, un país chiquitito. O sea, Sí. la esperanza está, solo falta Las decisiones correctas. claro, falta ¿cómo se me olvidó la palabra? La voluntad de los políticos a hacer las cosas bien. Sí, pero para eso, como los De políticos nosotros son muy elegirlas. cómodos, nosotros tenemos que darle ahí, mire, estas son las reformas, mire, haga esto. Y por último, que no aparezca su nombre, porque a ellos como les gusta que su Que la ego idea sea de ellos. sea de ellos, regálaselas por último. Dale, ahí están las ideas. Pero Claro, mientras pero más, no. mientras más hagamos eso, nuestras ideas van a triunfar. Y eso es lo importante. Exacto, por eso estamos aquí todos los martes, bueno, difundiendo las ideas, conversando y bueno, con gente, yo estoy feliz conversando con Andrés, se me pasó volando el tiempo. Espero que, bueno, yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero ojalá nos pueda acompañar en otro programa más porque estos temas dan para mucho y bueno, vamos a cerrar el programa. Andrés nos había dado menos minutitos, pero se nos pasó volando. Sí. No, Sí, que les contamos las desconexiones. Ah, ya, entonces Ajá, está bien, claro. está bien. No hacemos el reclamo al CERNAC. Ah. Ya, bueno, Andrea, agradecerte tu participación acá con nosotros, aceptar nuestra invitación. La verdad es que súper interesante. Siento que me habría quedado 2 horas más conversando acá contigo. Así que, bueno, ojalá que podamos tener otra instancia de seguir conversando. Y bueno, voy cerrando el programa. Gracias, Cami, también por estar de nuevo otra noche más aquí con nosotros. Y bueno, te dejo el pase para que cierre y Andrés también. Sí, no, muchas gracias, Andrés, y gracias también por tu trabajo de difundir las ideas de la libertad, que se necesitan personas así y que puedan generar ese impacto. Así que esas son las luces que tenemos de esperanza. Así que sigamos, por favor. Y gracias a todos los que nos van a ver, que nos están viendo ahora en vivo y que nos van a ver en diferido. Oye, muchas gracias Camila y Paula por la invitación a su canal Lady Bertarias. Así Lady que Bertarias. feliz de que pueda participar en una nueva instancia. Mientras tengamos tiempo y coordinemos, feliz de poder participar en otra oportunidad. Y a los que puedan, por favor, les invito a que se inscriban también en mi canal, se suscriban a mi canal que se llama Perspectiva Austral. Así que ahí estoy haciendo algunos análisis puntuales sobre ciertas materias y les puede interesar también para profundizar algunos contenidos. Así que muchas gracias por la invitación. Todos invitados. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, Andrés, y a Buenas seguirlo en noches. Perspectiva Austral y en su Instagram. Chao, chao.